Bueno, perfecto. Vamos a seguir entonces con repaso de ejercicios de los temas que estuvimos viendo. Como ya estuvimos diciendo antes, lo más importante que quiero que tengan en mente ahora es el tema de recorrer por posición o por elemento, ¿sí? Creo que en alguna presentación de estas, a ver si lo podemos encontrar. Acá está. Esta, por ejemplo, que tenemos acá, esto que tenemos acá está recorriendo por posición, ¿sí? Esta que está acá está recorriendo por posición y este de acá está recorriendo por elemento. Fíjense que yo lo determino prácticamente con esta línea, ¿sí? Esa línea es la que me indica si estoy haciéndolo por posición o por elemento. ¿Con qué otra cosa me doy cuenta fácilmente? Bueno, si en esta línea aparece la variable i, lo más probable es que estemos recorriendo por posición, ¿sí? En cambio, cuando en la línea del ciclo, o sea, en esta, aparece elemento y en la palabra in, bueno, eso me está dando pauta de que lo estoy haciendo por elemento, ¿sí? Eso es lo más importante que no tienen que perder de vista. Bueno, vamos a ver entonces la guía. Vamos a darla así de chiquitita. No, mentira. Vamos a agrandarla. Ahí está. Ahora sí. Vamos a... Bien. De la guía no hicimos ningún ejercicio, ¿no? No. Bueno. No, profe. Este está acá, el 1, en realidad ya medio lo hicimos en clase, ¿no? Y en Sí. el quizzes. Y en el Igual quiz. está mal redactado o tiene trampa. A ver, ¿por qué Por- decir? Porque dice que ingrese otro animal y así todo imprima en pantalla el cuarto animal de la lista. Y el cuarto animal de la lista, por más que yo agregue, por índice, me va a dar error. No. Ah, Ahí no era. es el índice 4, sino la posición 4. Claro, no. Igual ojo con eso, porque en realidad, yo no sé si está tan mal redactado, porque en realidad te dice, lo agrega a la lista e imprima en pantalla el cuarto animal de la lista. O sea, cuarto, digamos, lo está diciendo en lenguaje coloquial tuyo. No te está diciendo el índice 4. Porque si te dice índice o posición 4, ya ahí puede ser que tengas más razón vos y que esté medio más redactado. Pero en realidad acá, para nosotros, naturalmente, ¿qué es lo natural para nosotros? Decir que este es el primer uno. animal, este es el segundo, el tercero y el cuarto es el que vos agregás. ¿Entendés? Ahora, que nosotros hablemos de esa manera no quiere decir que en Python se termine programando igual. ¿Sí? Claro. Entonces, acá la trampita sería que tendríamos que agregarlo, pero en la posición 3, ¿no? En lugar de la 4. Entonces, por ejemplo, si tenemos la lista de animales, lo muestro rápido igual para que quede claro. Ahí va, vamos a tirar esto para allá, así no molesta. Bueno, podemos hacer que el usuario ingrese un animal, input, ingrese nombre animal, y después, ¿cómo hacíamos? Animales, punto. ¿Cómo era? Animal.append. Exactamente, punto append de animal, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Era lo que yo les había dicho con los nombres de las variables. Que si es lista, que sea en plural. Que si es lista, que sea en plural. Fíjense que yo acá cuando le pedí el nombre del animal, lo puse en singular, ¿sí? Para que me dé pauta y pueda diferenciar bien estas dos variables, ¿sí? Y acá esto me pedía que muestre el cuarto animal, que para Python va a ser el 3, ¿sí? Entonces, nosotros acá ingresamos el cuarto animal, que es perro, y acá apareció perro, ¿sí? Recuerden que nuestro cuarto animal, en realidad para Python es el tercero, porque empieza contando desde el 0, ¿sí? Bien. Este de mostrar una línea lo podríamos hacer. Total, es cortito. Vamos a verlo.
En este tienen que acordarse un poco las cosas que ya veníamos viendo, ¿no? Son números, ¿no? Sí. Profe, a mí este me salió con, ¿cómo es? Impuro, la función. ¿Puede ser? Sí, sí, porque generalmente cuando la función tiene el nombre mostrar, ya te está dando pauta de que va a ser una función impura. Claro. O sea, ¿por qué? Porque si te dice mostrar, lo más probable es que adentro tenga un print. Sí. Entonces eso ya te lo hace media impura. De hecho, ahí, bueno, Facu pasó su versión. Vamos a ver la de él. ¿Sí? Lo que hizo Facu fue... A ver, vamos a correr esto acá. Bueno, Facu decidió recorrer por elemento, ¿sí? Lo que sí, acá Facu te voy a corregir algo y te voy a matar con esto. No me pongas esto en plural, ¿sí? Porque estás recorriendo un elemento, no varios, ¿sí? Profe, agradecé que no puse for i. Por eso. Así que, nada, ojo con eso. Acá también tengan cuidado con el nombre. Pónganlo en singular, ¿sí? Pues es un elemento solo el que están teniendo en esa variable. Más que nada esto se los digo y les como la cabeza con eso, porque para los que están medio perdidos, les va a ayudar esto de darle bola a si está en plural, si está en singular, y esto, ¿saben dónde les va a servir mucho también? Les va a servir mucho en, ¿cómo se dice? En los últimos ejercicios de la IA, que son funciones hechas por otros. Ahí interpretar algo en singular o plural es crucial para entender qué es lo que me va a devolver o qué es lo que yo tengo que darle a la función, ¿sí? Así que bueno. ¿Cómo están con la palabra prohibida en el chat, eh? Si esto fuese Twitch, tendría que tener un iconito con mío enojándome cuando alguien pone la palabra break. Bueno. Ahí va. Vamos a probar a ver cómo funciona. Bien, funciona bien. ¿Qué está haciendo el compañero? Está recorriendo por elemento cada uno de estos números, ¿sí? Y recuerden, esta parte que está acá es un pequeño truquito que habíamos visto hace varias clases. ¿Qué hacía esto que está acá atrás? Si yo lo saco, ¿qué pasa? Es para que no haga salto de línea. Exactamente. El print, por defecto, hace un salto de línea al final. Entonces, haciendo esto, le estamos diciendo, che, en lugar de hacer un salto de línea, o sea, ustedes se acuerdan que esto, poner esto o no ponerlo, es lo mismo, ¿sí? O sea, por defecto, la palabra en tiene este salto de línea, ¿sí? Fíjense que produce el mismo efecto. Entonces, en lugar de hacer que haga un salto de línea, nosotros le decimos, no, hace un espacio. ¿Sí? Ahí está. Y obviamente la versión que pasó Facu tiene la ventaja de que yo puedo agregar elementos y no tengo que andar tocando mi print, ni mi for, ni mi función, ¿sí? Me lo va a seguir mostrando bien. Ahí respondiendo a lo de Gustavo, está prohibido más que nada por eso que dice Bautista, porque si vos escribís bien la condición, no tendrías por qué usar break, ¿entendés? Generalmente, si vos escribís bien la condición, no hace falta que abuses de ese recurso. Profe, podríamos Sí, decir que es como que el break es como que vos metas, no sé, que vos intentes tapar un frasco, pero empezás a taparlo torcido y el break es forzar que se tape igual aunque la tapa esté mal puesta o algo así. sería algo así. Profe, vos sabés que cuando estaba haciendo este ejercicio lo estaba haciendo en la computadora del trabajo Sí. y agarré cualquier editor de Python ahí que encontré que se llamaba, no sé cómo era, Programmist, creo, una onda así. Y yo hacía esto mismo y no me imprimía nada. No me funcionaba la consola. Y estuve como una hora así. Hasta que lo mandé al Telegram y ahí Martín me dijo que lo pruebe
ahí en Replit y ahí funcionó, no sé cómo Sí, mágicamente. sí, justo lo leí, no Pero te sé. juro que lo corría y no hacía nada, no sé qué le pasaba. No, capaz que la página que justo agarraste en realidad no lo procesa con un Python de verdad, sino que con algo que inventó el tipo. Ah, Claro, puede ser. yo después lo probé y había que mostrar el print, incluso después, por más que fuera impura, había que poner print Ah, era abajo como de todo. doblemente impura, porque había que mostrar el print por todos lados. Sí, así que, pero bueno, este es un buen ejemplo de algo que está bien hecho. Voy a ver si podemos ver alguno de ustedes también, alguno más que ande dando vueltas. Lo que sí, para eso quiero abrir el Telegram para pasarles esto. Como ven, son fáciles los del principio. Lo que está bueno igual es ver las versiones que fueron haciendo otros, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la de Bautista. Bien, Bautista lo que hizo fue, en lugar de hacer el print acá adentro, lo quiso concatenar en una cadena, ¿sí? Lo que pasa es que en ese caso hay que hacer el print afuera. Digamos que esta sería como la versión pura del ejercicio 2, ¿sí? Lo único que le critico a esto, que en realidad no es culpa del que lo hizo, es que el nombre de la función no está muy bueno en base a lo que hace, ¿sí? ¿Por qué no? Porque en realidad, ven que esto funciona bien. Está bien hecho, digamos. Lo que pasa es que la palabra mostrar me da la sensación de que ya me va a hacer el print por sí solo, ¿se entiende? Entonces, nada, pero ¿qué pasa? Ya venía por enunciado eso. Entonces, entiendo por qué lo hizo así. Pero está bueno ver Profe, una versión pura. perdón, por eso Sí. mismo la hice impura la versión. Porque como había entendido mostrar, que la función tenía que mostrar ya, después la llamé sin el print, por eso. O sea, no sé si había que hacerlo impura o pura, pero deduje más o menos que era impura. Ok, perfecto, no hay problema. Déjeme leer un poco más los comentarios. A ver, quiero ver el de Martín también, pero denme un segundo que alguien había hecho una pregunta. ¿Conviene poner un print afuera del for para que no quede pegado el siguiente print? Sí, entiendo que podrías hacer eso, ¿sí? Más que nada para que te quede un salto de línea a lo último. Pero bueno. Bien, vamos a ver la de Martín. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta acá? O sea, ¿se entendió esta versión? La idea es, el compañero acá declaró una cadena de texto que está vacía, ¿sí? Y lo que va haciendo es concatenándole a esa cadena de texto, le va concatenando los números y un espacio, ¿sí? Básicamente sería eso. Bien, vamos a ver ahora sí la versión de Martín, a ver qué fue lo que hizo, pues lo hizo con while. Vamos a ver. A simple vista se ve bien. Vamos a correrlo. No funcionó. Ah, porque me faltó llamar a la función que estaba más abajo. Ahí está. Ven, ahí tiene la versión con while del mismo ejercicio. Acá, ¿cómo está recorriendo? ¿Por posición o por elemento? Por posición. Bien. Ahora, lo que sí... Por posición, ¿sí? Lo que sí hay un tema. Acá de vuelta voy a criticar el nombre. Esto está en singular de cierta forma. O cuando yo pongo L, me da la sensación de que está hablando uno solo, ¿sí? ¿Qué recomiendo acá? Pongan lista, pongan otra cosa, ¿sí? O pongan elementos con S, pero no pongan elem, ¿sí? Quiero reforzar de vuelta la idea de que usen palabras que representen conjuntos o que usen palabras en plural para las listas, pero no pongan palabras en singular para cosas que son listas, ¿sí? Bien.
Perfecto. Lo paso también por si a alguno le interesa. Bien. Bueno, sigamos un poco entonces, a ver qué más tenemos. Tenemos... este está bueno. Divisores. Que tome un entero y devuelva a la lista de divisores de ese entero. Nosotros hasta ahora generalmente, ¿qué hacíamos con los divisores? Generalmente determinábamos si un número era primo o no, por ejemplo, ¿no? Y devolvíamos verdadero o falso. Eso era lo que más solíamos hacer con divisores. O los contábamos, profe, pero solo los contábamos, Es no verdad, los mostrábamos. es verdad, los contábamos, pero nunca pasaba que nosotros devolvíamos los divisores. ¿Por qué no pasaba eso? Porque return solo nos permitía devolver una sola cosa a la vez. Ahora que tenemos las listas, podemos devolver directamente una lista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ¿Lo paso haríamos? yo a ese? Sí, dale, Santi. No Pero- sé si no lo hizo perdón. alguien. No, igual hacelo vos, porque así vemos cómo lo pensás vos y eso puede ayudar a las personas que por ahí no vienen tan bien. Dale. Así que sé vos mismo, Santi. No les hagas caso a los que están pasando código en el chat. Bueno, No, y lo que están después lo pasando en vemos. el chat, los que están pasando en el chat están mal. Así que dale, Santi. Ahí se ve. A ver, sí. Lo que sí te voy a pedir si podés agrandar la letra. Sí. Ahí va. La barra de la izquierda, si podés ocultarla. ¿Viste cómo hago yo? ¿Viste que la de archivos se puede tirar para la izquierda? Ahí va. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se tenía que llamar? Divisores, por lo que veo acá. Sí, divisores. Si querés te lo leo mientras tanto, así no tenés que andar cambiando. Dice, definir una función llamada divisores que tome un entero. Bien, y dice, y que devuelva la lista de divisores de ese entero. Ahí el return quedó con una. Sí, Ah, sí, listo. sí, se dio cuenta. Ahí está, Fíjense gracias. que... ahí está. Fíjense cómo Santi, antes de escribir lo del medio, ¿qué hizo? Escribió primero lo que es entradas y salidas. Después se ocupa de ver cómo hace lo del medio, ¿sí? Pero esa es la metodología que tienen que seguir ustedes. Bueno, lo que veníamos haciendo hasta ahora es para ver si un número era divisor. Era if primero eh, tenemos que
recorrer. No, lo voy a hacer por posición mejor. Así. Ahí por las dudas lo estarías haciendo por elemento. Te faltaría range. Ahí está. Gracias. Desde el 1 Número +1, creo yo. hasta número +1. Ahora sí, me confundí porque empecé haciendo esta parte primero. Bueno. Lo que veníamos haciendo hasta ahora era tener una variable que acumule la cantidad de divisores que tenemos. Pero ahora lo que vamos a hacer es una variable que sea una lista. Si el número de la posición que toca en ese momento Ahí igual, cuidado Santi, porque número no es una lista. O sea, ahí justo está bien que trabajes con número, pero fíjate que número no es una lista. Ahí está. Ahí está. Eso después pasa cuando empezamos a ver listas, le queremos meter corchete a todo. Sí. Eso es cierto. Ahí va, con eso. Bueno, si el número, si la división, el resto de la división del número dividido y que sería el número que está recorriendo acá, da 0.
guardamos el número como un elemento en la lista. Sí. Ahí me dejas decir algo, son tipo de justo Sí, acá es me donde... parece que hay algo mal, ¿o no? No, creo que está bien. Lo que sí acá es donde Sí. la mayoría de la gente se confunde y en lugar de hacer append a número, perdón, en lugar de hacer append ahí, como está bien puesto ahí, le hacen append a número, ¿sí? Pero número es algo que no cambia, entonces no tiene sentido que metan en una lista de divisores un número que no cambia, ¿sí? Tengan en cuenta esas cosas porque en los parciales lo solemos ver mucho también. Creo que te quedó mal tabulado el print. Capaz que eso... adelante. Ahí está. Creo que eso te debe estar molestando. Ah, No llamó a la función. gracias. En realidad, Martín, Ahí él está. estaba probando si el print funcionaba. Después se vaya. Listo. Es como cuando prendes la calculadora y haces 1 más 1 para estar seguro que anda bien. Ahí va. Excelente. ¿Qué ejercicio era? Es el 3. ¿El 3? Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio que está acá? Así le hacen a Santi. Por ahora no veo ninguna, pero te voy diciendo. ¿Hay alguien que esté totalmente perdido y no sepa de qué estamos hablando? Pregunto por las dudas para ver si podemos tratar de... Bien, perfecto. Bien. Sí, parece que se entendió, Santi, pues no... Santi, ¿tenés ganas de hacer el 4? Te lo puedo dictar, pues es fácil, no tiene... Es cortito. Sí, Este dice definir una función llamada la más corta. Si querés borrar eso, pues no te sirve nada de lo que está escrito. Es totalmente diferente este ejercicio. alguien preguntaba el otro día por qué las funciones se escriben así, con mayúscula, las separaciones de las palabras, y por qué las variables se pone guión bajo. Es por una convención para diferenciar si son funciones o variables. Es como las listas, para diferenciar
si es un solo elemento o si son varios. Claro, tal Para cual. eso nomás. Te sigo leyendo si querés, que dice que tome 2 listas por parámetro. Sí, no dice de qué. No. Y devuelva la que tenga menos elementos. Si tiene igual cantidad, deberá devolver la primera. Profe, Sí. ¿el enunciado pide que se recorra por elemento o no hace falta? ¿En cuál? ¿En el 3? Ese. No, el 4. Bien, acá vamos a ver si hace falta recorrer algo, ¿no? Puede que no tengamos que recorrer nada también. Ah, bueno. La que tiene menos elementos, ¿no? Sí. Si tienen igual cantidad, tiene que devolver la primera. Sí. Esto le pongo este nombre porque es la que tiene que devolver. Por eso no más. Acá Santiago dice, a mí me sigue costando el plantear y ordenarme con el ejercicio. Sí, es cuestión de analizarlo. Mi consejo es lean siempre el ejercicio varias veces. Y como siempre les digo, la parte que más entienden del enunciado traten de plasmarla de una en su diagrama, dibujo o en el código si es que lo hacen directamente. Cosa de que después la parte que les quede es la que no entienden. Y una vez que ustedes ya escribieron lo que sí entienden, suele ser más fácil. Lamentablemente para eso no hay una fórmula más que intentar, ¿no? Fíjense que acá Santi no está recorriendo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que hay que ver es la cantidad de elementos de las listas. Y en base a eso decidimos cuál es la que tenemos que devolver. Entonces, no todo ejercicio de listas es hacer un for o un while, ¿sí? Por eso es importante leer bien el enunciado y sobre todo tampoco mandarse a escribir código de una, porque capaz que si ustedes leían bien este enunciado se dan cuenta de que no hacía falta hacer ningún for ni ningún while, ¿sí? O sea que no siempre corren los ejercicios. ¿En qué sentido decís? No, sí, te tiene que correr, Peter. ¿Cuál es el que no te corre? ¿El que está en Telegram? El 3, ok. Ahí lo miro a ver si... No, es que te falta llamar a la función en el 3.
Ahí te pongo un ejemplo de uso, así. Faltaría esa línea que puse recién. Acordate que si tenés una función y no la llama nadie, no va a hacer nada. Genial. Bueno, Santi, ¿querés explicar cómo funciona? Si Sí. eh, Dice que devuelve la lista más corta y si son iguales, devuelve la primera. Sí, con el menor igual es la clave. Ahí devolverías la más pequeña o si son iguales. Sí. Si la lista 1 tiene menor longitud o es igual a la lista 2, devuelve la 1. Y si la que tiene menor longitud es la 2, cada vez es algo o sea, importante que tienen que darse cuenta. Si en el if, acá sí, pasaría así. claro. Si la 2 es la menor, devuelve la 2. Acá pude haber puesto return lista 1, return lista 2, pero es por costumbre nomás que lo puse así. Ah, eso te iba a preguntar, Santi, si tenías la variable red, si no estaba, corre igual, ¿no? Sí, lo pude, Ok, ok. lo pude haber puesto así también. Eh, ¿Cómo les gusta más? ¿De cuál de las dos formas? ¿Así? Dale, lo dejamos así. Este es el 4 y Falta bueno, el vamos llamado de la a... función. ¿Eh? Te falta el llamado de la función nada más. Sí. Vamos a probar.
Sí, se puede hacer return directo como están diciendo ahí. O hay programadores que les gusta poner un solo return al final y que una variable vaya arrastrando, digamos, el resultado. ¿Sí? Va en tema de gustos. Lo que sí, eso que habías puesto Andrés, que se podría poner que si son iguales digan que las listas son iguales y que no muestre uno más grande. Eso yo te diría que no, porque acá el enunciado te está diciendo qué es lo que tiene que hacer la función. O sea, si vos te tomás alguna libertad de algo que no aclara el enunciado, es una cosa. Ahora, si vos te tomás una libertad con algo que sí te está aclarando el enunciado, estaría mal. Sí, Profe, sí. en el tema de los return, ¿hay alguno que sea preferible? Tipo, si que arrastre a los valores o que se ponga 2 por tema de legibilidad. No, depende de lo que vos necesites hacer, generalmente. Y depende muy del estilo de la persona, ¿no? No hay una cosa más correcta que la otra. Ah, gracias. Ahí está. La lista 1 tiene 7 elementos y la lista 2 tiene 4. Acá en este caso tiene que devolver la lista 1, o sea, no, la más corta, la lista 2. Y en el caso de que yo le ponga del otro lado, tendría que funcionar igual. Ahí está. Después hay uno que dice definir una función llamada son factores que tome un entero n y una lista de enteros y devuelva true si los números de la lista son factores de n. Es decir, si n es divisible por todos ellos. Acá quiero recalcar la palabra todos. ¿Sí? Sí. Siempre que le digan la palabra todos o ninguno, desconfíen. Es una palabra con connotación muy fuerte. Así que no la pierdan de vista porque es importante ese detalle.
No, les voy a poner así de nombre. Bien. Bueno, Antes de que empecemos, Santi, así vemos que nos dicen los chicos. sí, Acá casi seguro que vamos a tener que usar algún ciclo, ya sea for, while, lo que sea. Ustedes sí, en este porque hay caso, que comprobar que sean todos. claro, en este caso, ¿ustedes recorrerían por posición o por elemento? A ver, díganme en el chat. Por elemento. Por elemento. Eh, Rayos, nadie pisó el palito. Bien, pues que alguien me explique por qué por elemento y no por posición. Porque la podemos posición usarlos. es 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y tengo que ver si el número es divisible por los números que están adentro de la lista. Bien, o sea, digamos que en realidad el enunciado del ejercicio no está haciendo referencia ni a posiciones, ni a índices, ni nada. Es un dato que no me es relevante para este problema. Sí. Como no es relevante para este problema, entonces no tiene sentido que recorra por posición. ¿Sí? Lo podría hacer, ¿sí? Pero, qué sé yo, para mí es una sintaxis que es un poco más fea. Entonces, mejor si lo hacemos por elemento en este caso, ¿no? Sí, no vale la pena en este caso. Claro, aparte, cuando recorren por posición están agregando una variable más a la función y marea un poco, ¿sí? Mandale derecho si querés, Santi, ¿eh? Dale. Acá dice que devuelva true si los números de la lista son factores de n, si son todos. Ahí está, ahí tenemos a alguien que recorrió por posición. Acá No, seguramente no, Gustavo, pero no hay problema. Se puede hacer también. en algún momento, si hay algún si hay algún factor que no cumple la condición de que no
si no divide a n, tiene que cortar el ciclo. Sí, ahí la F con mayúscula, porque si no, no te lo va a tomar. Siempre acuérdense eso de Python. Un poco molesto, la verdad, pero bueno. Una pregunta. Sí, Mel. Los factores tendrían los divisores, ¿no? Factores son números que pueden dividir a otro. O sea, acá lo que te van a pasar por parámetro es un número, por ejemplo el 20, y una lista de números que vos tenés que decir si son factores de 20. Por ejemplo, ¿el 2 es factor de 20? Sí, porque el 20 dividido 2 da resto 0. Ahora, ¿20 es factor de 3? No, porque 20 dividido 3 no te da resto 0. ¿Se entiende, digamos, a qué apunta el ejercicio? Sí, gracias. Ahí va. Acá le ponemos factor mejor para que sea más legible. Sí, pasa que ahí el problema, yo por las dudas le pondría números, ¿sabes por qué? Porque ahí estás afirmando que es un factor y todavía no sabes. Ah, lo dejamos así entonces. Sí, yo lo dejaría así más que nada por eso. En realidad es un posible factor, como dice Bautista ahí en el chat, pero dejémosle número y creo que se va a entender con esa aclaración que hicimos. Bueno, si n, si el resto de dividir n por el número es distinto de 0, o sea que esto quiere decir Sí, que no es factor, ¿no? Número no es factor. número no es, no es factor. Obviamente acá, ¿qué es lo que va a hacer? Apenas se encuentre un número que no es factor, ya es motivo suficiente para salir del ciclo, ¿sí? No tiene sentido que yo siga recorriendo los demás números, ya con que encuentre uno que no es factor, ya hace que pueda devolver falso, ¿sí? Y Un error, después, perdón, Santi, un error muy sí, común que suelen hacer acá, si podés escribirlo para que lo vean, ponerle un else al if. Vamos a hacer algo que está mal a propósito, pero porque quiero que vean el efecto que va a provocar esto. Y ahí si podés ponerle return true. Y si podés hacer un ejemplo de llamada a tu función, así la probamos así como está. Así ellos ven el problema que tiene de escribir esto así.
A ver, vamos a probar 24 y la lista que va a tener 1, 2, ¿qué le pongo? El caso que Hagamos da un, falso. no, hagamos un caso que dé bien primero. Bueno, Pongamos 1, 2, 3 si querés. sí. A ver, bueno, démosle run con eso. A ver qué pasa. Ahí el nombre del llamado está mal, son factores. Factores, sí. Sé que ahí Ah, está. Ahí está, funciona, ¿no? ¿Qué dicen ahí en el chat? ¿Ya llegamos a la solución? A ver, Santi, ¿qué pasa si agregamos después del 3 un, no sé, un 5, por ejemplo? sí. Ahí pusiste punto en lugar de coma. Cuidado. Ahí está. Bien, acá ahora debería devolver falso, ¿no? Porque 5 supuestamente no divide exactamente el 24. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, vamos a probarlo a ver qué pasa. ¿Ya le diste a run, Santi? Ahí está. ¿Qué pasó? Volvió a devolver true. Porque solo analiza el primero, ¿no? Ahí está. Ojo cuando usan el return adentro del for, porque muchas veces me suelen poner eso, el if else. Claro, si ustedes hacen eso, va a salir por alguno de los dos return y no va a seguir haciendo el ciclo, ¿sí? Es por eso que el return true no tendría que estar dentro del for, ¿sí? Eso es un detalle muy importante y quería que lo viesen, ¿sí? Ahí, Santi, si podés, ya podés corregirlo del else. Sí. Entonces, el caso que devuelve el verdadero tendría que estar si ya se comprobó que todos los números son factores. Si todos los números son factores, devuelvo true. Bueno, acá el caso de true funciona porque no encontró ningún número que no divida a 24. Si yo le agrego 5, ahí sí funciona porque no pasa que se queda en el primer número.
y devuelve true en el primer número, como antes, Exacto. sino que solamente entra acá no. Si estuviera el else, sería como este no es factor, devuelvo true. Y no es lo que queremos hacer con el programa. Sí. En este programa. Vuelvo a recalcar eso, tengan mucho cuidado con ese error de poner el else return algo, porque es uno de los errores más comunes que suelen hacer dentro de los ciclos, ¿sí? Así que ya están advertidos de que tienen que tener cuidado con eso. Bien. Gracias, Ese era Santi. el 5, ¿no? Sí, ese era el 5. ¿Querés pasarlo por Telegram y ya ahí me dejas a mí compartir? Dale. Ahí va. Sí, obvio. Santi es nuestro programador estrella. Lo que pasa es que no, lo reservamos para situaciones especiales. Cuando las papas arden, ahí es cuando lo traemos a Santi. No, lo que pasa es que ahora tengo un poco más de práctica. Yo el cuatrimestre pasado ni hablaba. Y bueno, es cuestión de ir soltándose, ¿no? Y sí. Muy bien. Como el lunes cuando el profe se fue, Santi estuvo... Claro. Igual eso creo que ese tema de que por ahí nos cuesta hablar es un tema bastante común en la gente de sistemas. Y también es algo que les conviene trabajar y ir soltándose porque es algo que les va a ayudar mucho laboralmente, ¿sí? Muchas veces pasa que hay mucha gente que por ahí es muy callada o que no sabe expresarse bien. Y el tema, eso es algo que hay que trabajar, digamos. Yo lo vengo trabajando hace años también. Y ¿qué pasa? Como hay mucha gente que es así, si ustedes logran decir una oración completa, van a destacar por sobre el resto, ¿sí? Tan sencillo como eso. Y eso les va a permitir crecer mucho. Recuerden que yo siempre les digo, ser profesional no es solamente la parte técnica, es la parte técnica y ser profesional es mucho más que eso. Es también saber hablar, saber venderse, saber de la parte técnica, por supuesto, pero digamos, un profesional tiene que poder articular todo eso también. Y también, sobre todo, muchas veces me pasa que me encuentro con gente que sabe muchísimo de la parte técnica y a veces propone soluciones que no son viables económicamente, ¿sí? La solución que quizás quiere hacer está buenísima, pero está sobredimensionada para el problema que hay que atacar y es mucho más costosa que quizás otro tipo de soluciones. Entonces, ¿eso quiere decir que la persona no sabe? No, sabe bastante, pero quizás no es tan profesional porque no está teniendo en cuenta la pata económica, la parte de si realmente se justifica construir un cañón gigante para matar a un mosquito, ¿sí? Entonces, nada, simplemente quería recalcar eso. Bien.
Vamos a ver uno de los últimos de acá y vamos cerrando, ¿sí? El que más me interesa hacer ahora es el 7. ¿Por qué el 7? Bueno, porque acá está nuestra amiga la función donde aparece, ¿sí? Esta es una de las funciones que yo siempre les digo que si no saben cómo escribirla, ni vengan al parcial porque es una función que van a escribir tantas veces seguidas que se van a cansar, ¿sí? ¿Y cuál es mi recomendación? No la copien ni la peguen. Cada vez que tengan que hacer un ejercicio donde tengan que usarla, vuelvan a hacerla, porque es importante que entiendan cómo funciona y eso, ¿sí? Así que vamos a hacer la función donde aparece. Dice, define una función llamada donde aparece que tome una lista de enteros y un entero llamado blanco, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Esto sería el ejercicio 7. Recibe una lista y un blanco, ¿sí? Algunos le suelen llamar elemento a este también, pero bueno. Perdón. Bien. Para hacer la función donde aparece, muy importante si vamos leyendo, dice, y devuelva el primer índice donde blanco aparece en el arreglo. Arreglo es lista, ¿sí? Para ustedes. Y -1 en caso contrario. Bien. Acá, ¿tendremos que recorrer por elemento o por posición? ¿Qué dicen? Por posición. Por posición. Por posición. Exactamente. Por posición. Quiero remarcar eso que puso Francisco ahí. No solo hay que hablar en ceros y uno. Porque aparte les digo algo. Generalmente la gente que tiene dinero no habla en ceros y unos. Entonces por eso es que hay que ser bastante completo. Sí. Así que bueno. Bien. Chiste del tema anterior. Bueno. Bien, acá nos conviene por posición porque está la palabra mágica índice, ¿sí? Y ahora quiero preguntarles algo. ¿Por qué será -1? A ver, los valores, supongamos que la función donde aparece funciona bien, ¿sí? Vamos a aprovechar la pizarra, no la usé para nada hoy. Yo tengo la función donde aparece, ¿sí? Que está en una caja, todo muy lindo. Yo le mando los dos parámetros que necesita, que son una lista, ¿sí? Y un blanco, ¿sí? Perfecto, todo bárbaro. Ahora, si esta función funcionase bien, ¿qué esperaría que me devuelva acá? Un índice, está bien. Pero, ¿qué valores va a tomar ese índice? Asumiendo que blanco está en la lista. Del cero para arriba, dependiendo de la longitud de la lista. Bien, yo acá lo esperable, si realmente el elemento fuese parte de la lista, sería que yo devuelva algo que esté entre 0 y len de la lista, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, obviamente sin incluir este extremo, ¿no? Que ahí lo puse con un paréntesis. Esto sería lo esperable si el blanco estuviese en la lista. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para reflejar que el blanco no forma parte de la lista? Bueno, acá el ejercicio dice algo que se los dice para facilitar, pero yo quiero que entiendan el por qué. Y les dice que si no aparece blanco, tienen que devolver -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo esperable es que si el elemento está en la lista, siempre devuelva números que están en este intervalo. Entonces, lo que les propone el ejercicio es que la forma de reflejar que el elemento no es parte de la lista es devolver algo que esté fuera de ese intervalo. ¿Se entiende? ¿Y qué cosa está fuera de este intervalo? Los números negativos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto se va a usar para si blanco pertenece a la lista. Esta sería la salida esperada. Esperen que voy a correr esto para acá.
Vamos a dejar acá arriba. Y por otro lado, lo que vamos a tener es que va a devolver -1 si blanco no pertenece a la lista, ¿sí? Entonces tenemos dos casos de uso bastante diferenciados acá, muy marcados, ¿sí? Bien. Perfecto. Vamos a ver entonces. Donde aparece me dijeron que tengo que recorrer por posición. Eso está muy bien. Arrancamos en 0 porque las listas arrancan en 0 y vamos a llegar hasta el end de la lista. Si en algún momento lista subí, ¿qué es? El elemento, ¿no? Si el elemento coincide con el blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a devolver i. ¿Por qué i? Porque i es la posición donde está ese elemento, ¿sí? Recuerden que yo tengo que devolver la posición donde está el elemento. Ahora bien, si yo recorro todos estos números y no logro devolver una posición, quiere decir que el elemento no existe. Por ende, acá afuera yo voy a devolver -1, ¿sí? Ojo, mucho cuidado, la misma aclaración que antes. No hagan esto, ¿sí? Esto está mal, ¿sí? Esto tiene que estar afuera del for. Ahí. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo de la función donde aparece. Se van a cansar de escribirla, de verdad. Esta función, y está lista, se van a cansar de escribirla. Vamos a poner 1, 4, 5, y el elemento que vamos a buscar va a ser el 5. Bien, me dice que el 5 está en la posición 2. ¿Es correcto? Sí, porque el 1 está en la posición 0, el 4 en la posición 1 y el 5 en la posición 2. Ahora, si le pregunto dónde está el 6, me va a devolver -1. ¿Se entendió? ¿Qué parte, Peter? -1 es, vos decís esta línea está acá. Claro, si vos lográs recorrer... Bien, vamos por parte. No, lo que no entiendo es la posición del 6 y que después tiró el -1. O sea, lo anterior sí lo había entendido porque contás el 0 como si fuera 1, Sí. el 4 sería el 2 y el 5 sería el 3. No, el 4 sería el 1. Ah, el 1. Ah, ok. La posición del 1 es 0, la Sí. posición del 4 es 1 y la posición del 5 es 2. Es 2, ok. ¿Ok? O sea, vamos a poner de vuelta el ejemplo, es que esto devuelve 2. Devuelve la posición donde está el 5. Sí. Bien. Ahora, el tema es que si yo le pido la posición donde está el 8, por ejemplo, el 8 no forma parte de la lista. Entonces, en lugar de caer por este caso que está acá arriba, ¿dónde va a caer? Va a caer en este caso que está acá abajo. O sea que automáticamente va a caer en -1, porque no está dentro de los corchetes. Claro, porque, ¿por qué pasó eso? Porque vos recorriste todos los elementos de la lista y ninguno te hizo salir por este return. Ah, ahora sí. Como ninguno te hizo salir por ese return, quiere decir que entonces el elemento que vos estabas comparando no pertenece a la lista. Y como no, o sea, vos ya en este punto podés dar certeza de que blanco no pertenece a la lista. O sea, si vos ejecutás la línea 6 en adelante, ya tenés la certeza de que blanco no pertenece a la lista. Porque si no, ya hubiese salido por acá la función. ¿Sí? Claro, sí, sí. Entonces es por eso que acá podés devolver -1. ¿Sí? Bien, súper entendible, gracias. ¿Y por qué devolvemos -1 y no devolvemos, por ejemplo, el número 50? Porque si yo tuviese una lista que tenga 55 elementos, estaría usando el 50 para dos cosas, ¿sí? Y no quedaría claro si en realidad la función te está devolviendo algo que está en la posición 50 o si en realidad quiere decir que el elemento no existe, ¿sí? Es por eso que para evitar confusiones se pone acá un valor absurdo, que es -1. ¿Sí? Cortés, ¿qué parte del print no se entendió, digamos? O sea, la función te devuelve todo en el return y usamos el print para mostrar eso nomás. O sea, el print tiene esto acá adentro. De hecho, si te ayuda,
Vamos a poner posición es igual a esto y posición es lo que yo estoy mostrando. Sí, te va a mostrar la posición del primero porque esto lo recorre en orden. Y el primero que logre salir es la posición que va a aparecer. Entonces, por ejemplo, si yo tengo repetido el 1 y acá le pido la posición del 1, me va a devolver 0. Y alguno me va a decir, no, profe, pero espere, el 1 también está en la posición 2. Sí, pero como logró salir con el primer return por la posición 0, no va a continuar el ciclo viendo que otros lugares aparece el elemento, ¿sí? ¿Quedó claro entonces el ejemplo? Esta función es súper importante que la entiendan, ¿sí? Súper, ultra, mega, hiper importante. Bien, se las paso. Vamos a hablar un poco de la IA, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más de acá? En serio, no tengo problema en perder más o invertir más tiempo acá, mejor dicho. Pero es importante que salgan de esta clase entendiendo esta función, ¿sí? Bien, creo que se entendió entonces. Bien, la 8 no tiene mucho sentido porque en realidad ya la hicimos en clase. ¿Se acuerdan la función que calcula el promedio? Esa ya hicimos en clase. Así que bueno, tienen acá varias funciones para intentar. Tienen para intentar las 6, ¿sí? Tienen para intentar del 9 en adelante, ¿sí? Yo creo que la función donde más se les va a empezar a complicar es de la 14 en adelante. Igual, como yo les digo, o sea, intenten todos los que puedan, ¿sí? No se frenen. Traten de hacer todos los que puedan de la IA. Lo que sí les digo es, puede que tengan bastante complicaciones con estos que están acá. Del 14 al 17 puede que se les complique mucho, ¿sí? Después creo que el resto capaz no tanto. Pero del 14 al 17, si les cuesta, es normal, ¿sí? Estos van a tener una clase exclusiva, por así decirlo, ¿sí? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, disfruten el fin de semana largo. Después vamos a subir el video, ¿sí? Cualquier pregunta, háganla por Telegram y aprovechen el fin de largo para hacer algo de ejercicio, ¿sí? Métanle que ya es la última unidad. Y aparte, acá yo voy a necesitar bastante atención de ustedes para que entiendan estos, ¿sí? Así que por favor practiquen mucho con listas.